en una entrevista con Carlos Molina. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista el día de hoy. Y cuéntanos, tú tienes esta expertise y esta experiencia. ¿Por qué es tan importante una comunicación eficaz en una crisis? Muchas gracias, Catherine. Pues probablemente por muchos motivos, pero el primero de todos porque es muy importante en un escenario de crisis el dar seguridad, tranquilidad y una información útil y práctica a quien se puede ver afectado por ese escenario de crisis. Un enfoque correcto debería de estar orientado precisamente a ayudar a evitar que un problema se extienda, a prever o a contener las consecuencias del mismo y, por supuesto, luego a que no afecte a la reputación y al propio discurrir del negocio de la compañía. Y creo que es importante evaluar los do's y los don'ts. ¿Qué hacer y qué no hacer en un escenario de crisis, ¿no? Y cómo comunicar y qué no comunicar. Primero vamos con las buenas prácticas. ¿Cuáles son las 3 primeras acciones que una empresa debe tomar al enfrentar una crisis? Pues si tuviera que poner ese ranking, te diría que lo primero es saber valorar si es crisis o no. No todo lo que se nos pone por delante, no todas las situaciones que tenemos que afrontar en un momento determinado, deberíamos de calificarlas siempre como crisis. Luego es importante evaluar correctamente qué es y qué no es. Y una vez que determinamos qué es, lo siguiente sería valorar el alcance. ¿Cuál es el desarrollo que puede tener? ¿A qué gente puede afectar? ¿En qué ámbito geográfico? ¿Qué tipo de impacto? ¿De qué tipo de impacto estamos hablando? ¿Es algo que afecta a la salud de las personas? ¿Es algo que afecta al funcionamiento, al normal funcionamiento de la compañía? ¿Es algo que ha afectado de manera indirecta a un cliente que ha tenido un problema porque algo que le hemos servido ha funcionado mal o se ha desarrollado mal? Eso sería lo segundo. Y lo tercero, creo que es muy importante saber activar adecuadamente y en el momento correcto a las personas que tienen que intervenir a nivel de comunicación. Toda la razón, Carlos, pues algunos sabrán o no, pero gracias a Incógnito nosotros hemos creado nuestro comité, así que estamos pues siempre en constante contacto y tenemos ya un protocolo, ¿no? Que Incógnito nos ha desarrollado. ¿Y cómo se debe estructurar un mensaje para generar confianza, ¿no? Bueno, aquí, fíjate, me voy a remitir a un caso bueno, pues con el que, a un suceso que tuvimos en el arranque de este año, un grave accidente aéreo en Estados Unidos, un avión de pasajeros regional colisionaba con un helicóptero cerca de Washington y caía al río Potomac. Me llamaba mucho la atención cómo American Airlines, que era la compañía afectada en este caso, trasladaba el mensaje, trasladaba la comunicación a sus públicos a través de un mensaje, un video comunicado grabado por su CEO. Y seguía, realmente podemos ver que seguía 3 pasos muy importantes. El primero es el reconocimiento de los hechos, de lo que ha sucedido y de lo que tenemos certeza, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? Lo segundo es poner a los afectados por delante. Si hay personas que se han visto afectadas, hay víctimas, hay heridos, hay fallecidos. Y por último, trasladar una acción en progreso. Es decir, ¿qué se está haciendo para contener, evitar, solucionar lo que ha ocurrido? ¿Qué herramientas digitales, plataformas o medios se recomienda para una comunicación efectiva en estos sectores? Sobre todo aquellos canales y aquellos formatos que permitan impactar de manera más eficaz en los públicos a los que queremos llegar. Las redes sociales, lógicamente, son un aliado en esto, sobre todo porque muchas veces parte de la comunicación se empieza antes de que nosotros podamos confirmarla o estar en disposición de confirmar información, ya se empieza a mover por este tipo de canales. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, puede grabar unas escenas que estén relacionadas con un suceso que nos está afectando, ¿no? Y que es origen de la crisis. También en los soportes corporativos propios, ¿no? La web de la compañía es un espacio que tiene que reflejar si estamos ante un suceso o ante un hecho grave, que tiene que ser un espacio digamos, de concentración de información. Y luego, por supuesto, no olvidar la relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un aliado en la gestión de crisis.
Ahora vamos con lo que no hay que comunicar. ¿Cuáles son los don'ts en el tema de comunicación de crisis, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen al gestionar una crisis? Bueno, pues fíjate que yo creo que uno de los más importantes, uno de los que, y además más frecuentes, es los tiempos de intervención. Porque no se trata tanto ni de intervenir muy pronto ni de hacerlo muy tarde. Muchas veces pensamos que, evidentemente, en un escenario de crisis es importante anticiparse y no permanecer escondido o a la espera de confirmación de todo hasta que la historia realmente la hayan construido, la hayan contado terceros por nosotros, ¿no? Intervenir muy tarde es un problema. Pero a veces también lo es el correr más de la cuenta, el ser, el adelantarse y el correr el riesgo de trasladar información que no está contrastada. También es un problema el carecer de un procedimiento. Tú comentabas antes, ¿no? Nosotros hemos trabajado ese manual, ese protocolo detallado, pero es muy importante tener una base, porque tener una base previa te permite tener, de alguna manera, el guión de cómo proceder en un escenario determinado. Es verdad que los nervios no te los va a quitar nadie, que las dudas van a estar ahí, pero tener un punto del que partir da bastante tranquilidad. Y por último, yo diría que realizar una mala labor de portavocía. Cuando tienes que hablar en público, trasladar unas condolencias, etcétera, como el caso que comentaba antes, es muy importante saber cómo hacerlo y transmitir tanto verbalmente como de manera no verbal lo que quieres trasladar. Y si, digamos, alguien da una mala comunicación, ¿no? Justo en un momento de crisis, ¿qué consecuencias puede traer realmente a la reputación de la empresa? Pues bueno, pues consecuencias puede haber de distinto tipo y algunas especialmente graves. Cuando un ciberataque compromete datos personales, hay un procedimiento perfectamente articulado que hay que seguir. Tienes 72 horas para comunicar que ha habido una vulneración y un potencial riesgo de datos personales. Es decir, no cumplir con eso puede acarrear sanciones. Y por último, que una mala gestión puede llevar a que parezca, incluso que a veces se asuma sin darse uno cuenta que la culpa es de la organización, cuando todavía a lo mejor no están todos los hechos perfectamente contrastados, ¿no? La manera en que uno reacciona puede hacerle parecer culpable cuando a lo mejor lo que quiere es parecer empático. Como final, como cierre, ¿qué consejo al final darías a las empresas que quieren prepararse ante pues eso, una situación de crisis y en el ámbito de la comunicación, ¿no? Si se puede tener un manual, un procedimiento, sería fundamental, pero teniéndolo, e incluso sin tenerlo, pero sobre todo teniéndolo, ensayar. O sea, practicar, porque eso es lo que te da confianza realmente, eso es lo que engrasa los resortes que vas a tener que activar cuando suceda algo que obliga o que hace necesario intervenir desde el ámbito de la comunicación para contribuir a paliar el impacto de la crisis. Ensayar, ponernos en situaciones similares, parejas, nos permite ver dónde hay aspectos de mejora, nos permite ver cómo a veces, por mucho que tú planifiques algo, siempre puede haber un elemento que te haga dudar y que te lleve a que puedas tomar una decisión que podría ser mejorable y que lo vayas convirtiendo algo que es inesperado y que efectivamente tal vez no suceda nunca, ojalá, eso es el máximo objetivo, pero que lo conviertas en algo ante lo que puedes reaccionar de la manera más templada posible y de una manera más práctica y más eficiente para toda la organización y para sus públicos. La importancia de los simulacros, entonces, así como se Sí, tienen sí. los simulacros de incendios, los simulacros de casos de comunicación de crisis son básicos y hay que darle la importancia necesaria, sobre todo en un sector industrial en el que trabajamos. Y pues nada, la verdad, muchísimas gracias, Carlos. Pueden contactar a Carlos para ahondar en cualquiera de estos temas. Ellos nos están ayudando con esto, con tener este manual, con tener un protocolo, un comité y estar preparados en caso ojalá nunca pase, pero la importancia de tener esa tranquilidad, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por la información y Gracias a ti. estamos en contacto.